Que el Señor los bendiga, hermanos. May God bless Para you, mí es un brethren. gozo glorioso el estar aquí. For me, it is a great Usted sabe joy to be que yo no hago here. planes en mi vida, pero el Señor hace los You planes know, por I don't mí. make plans for my life. The Lord does them. El viaje para Jerusalén nosotros no lo teníamos planeado. We didn't have the plan to Jerusalem planned. Sí, pero nos avisaron, hay un viaje a Jerusalén But they y mi told esposo us- dijo, gloria a Dios, vamos. There's a trip to Jerusalem, and my husband said, "Glory to God," and we Sí. left. Y entonces Dios proveyó todo lo que necesitábamos. God provided everything that we Y needed. cuando dijimos, sí, vamos, And when we said yes, we're going. nos dice una hermana que el Señor usó, ¿no? A Pues vamos sister- allá con María A sister y said, con los hermanos. "Let us go to Maria's house and all the O brothers." sea que el que planeó todo esto. So the one who planned fue el all Señor. of this was the Lord. Nosotros hemos dormido, hemos descansado, nos We have sentimos slept and rested and we maravillosamente bien, feel well, súper bendecidos. very blessed, Estamos en la mano de Dios, and we are in the hands of God. estamos en la voluntad de Dios We are in the will of God, y sobre todo estamos en la presencia de and above all, we are Amén, in the amén, presence amén. of God, Sí. Y nada nos puede detener. and nothing can stop Nada us. nos puede detener. El Nothing pueblo de can stop Dios us. nunca va de retroceso. El The pueblo people de of Dios God siempre are va never a la going back, ofensiva, but para they are adelante, always porque nada on the nos puede offensive. detener. Nothing Amén. can stop us. Bueno, le dejo a mi esposo porque yo no And I live sé with you, my husband. qué es lo que el Señor está haciendo, I don't know pero what está the haciendo Lord is cosas doing. maravillosas. He's doing great Que el things. Señor me lo bendiga, los amo a todos. Gloria a Dios, gloria a Dios. La verdad que es un grande privilegio para nosotros estar en esta casa en este día. Truly it's a great Esto no fue privilege planeado to por be in this hombre, esto fue house. planeado por el Señor. This was not planned by man, but by God. Y cuando estamos en la presencia del Señor, cuando somos obedientes a lo que el Señor manda, When we are in the presence of God and we are obedient to what the Lord tells us, entonces nosotros no tenemos más que obedecer. and we have Así no que other estamos thing aquí but en to obey. obediencia. We are here in obedience, Y no me había preparado and I was para not nada, prepared pero for anything. bueno, vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para But nosotros. we are going to see what the Lord No les has voy a for predicar, us. I'm not going to porque yo preach no soy to un you predicador. because I'm not a preacher, Pero les voy a compartir lo que sucedió en Jerusalén. but I'm going to share with you what happened in Jerusalem. Vamos a compartir un poquitito We're de going to share este a little bit peregrinaje que hicimos por la tierra de Israel. of this pilgrimage that we took to the land of Israel. Fue de mucha bendición. It was of a lot of blessing. Cuando ustedes tengan la oportunidad, When yo you les have the recomiendo que vayan a opportunity, Israel. I recommend that you may go to Israel. Porque es de mucha bendición, es de Because grande It bendición. is of a great blessing, a lot of blessing. A mí me gusta todo lo que es historia bíblica. I like everything that is biblical history. Y cuando uno llega a esos lugares y se da cuenta, estar ahí en persona, lo que uno conoce por la escritura nada más, And when we go there and when we are personally there and what we know by the scripture is amazing. es una experiencia totalmente diferente. It is a totally different experience. Es como que el Señor le abre los ojos a uno It's as if the Lord opens the eyes y uno puede comprender and we can comprehend. y puede uno ver la realidad de todo cómo es ese grande, pequeño pueblo del And we Señor. can see the reality of how great the small people of God is. Porque en realidad es un pueblo, es una nación muy pequeña, In reality, it's a small nation, pero muy favorecida. but greatly favored. Grandemente favorecida por el Greatly Señor. favored by the Lord. Y la Biblia, la palabra, se vuelve viva cuando the uno está en Bible esos lugares. Becomes alive when we are in that place. Le damos gracias a Dios porque la pastora Milly Félix We give thanks to the Lord because Pastor y la pastora Felix Marlene de la República Dominicana and nos acompañaron Pastor Marlene, Dominican Republic, came with y nos us. ministraron en And cada they- lugar donde íbamos. They ministered Entonces la palabra se to hizo every viva place en we nuestras went. vidas. So the word became living inside of us. Quiero leerles un versículo para comenzar. I want to read to Vaya you a conmigo al libro de verse. Zacarías, Go to the book of Zechariah, el capítulo número 14, verse 14. 14. Zacarías 14. Zechariah 14.
Cuando lo encuentre ahí me espera porque no he llegado. When you find it, wait for me because I'm not there yet. Dice la palabra del Señor, Zacarías 14:4. Zechariah 14:4. Y mientras lo va buscando, mientras lo va encontrando, se pone de pie Well, en you're reverencia a la looking for it. palabra del Señor. You may stand on your feet in reverence to the word. Y vea lo que dice esto. Zacarías 14:4. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. Amen. On that day, his feet will stand on the Mount of Olives, east of Jerusalem, and on the Mount of Olives will be split in two from the east to west, forming a great valley, with half of the mountain moving north and half moving south. Puede sentarse. You may be seated. Esta palabra, mis hermanos, yo había estudiado esta palabra I had studied this word antes de ir a Israel. before going to Israel, Y me preguntaba yo mismo, ¿cómo será eso? and I asked myself, Porque el monte how de could los this be? olivos dice que se va a partir por el medio. Because it says the Mount Olives will be split in two. Y tuvimos la oportunidad de estar en el monte de los olivos. And we had the opportunity to be in the Mount Olives. Y usted puede, del monte de los olivos, usted puede ver hacia el occidente And from Mount Olives, you can see towards the east. y ve la ciudad amurallada de Jerusalén. And you can see the walls in the wall in Jerusalem. Hay un cementerio, There's a cemetery. ahí está el torrente de Cedrón que habla la Biblia, And then the torrent of Sidron. y está la puerta dorada And the de golden la door. entrada a Jerusalén. The Lo que entrance to Jerusalem. la pastora Carmen dijo anteriormente, que es una puerta que está cerrada. What the pastor said, Le in the llaman la beginning, puerta the dorada, the golden door that is closed. le llaman la puerta de la entrada, They call it the door of entrance. porque esa es la puerta por donde el Señor va a entrar cuando venga por segunda vez. Because this is the door Leímos in which en the Lord will go Zacarías through. We read in Zechariah, que el Señor vendrá por segunda vez the Lord is to come y su for a pie second va a ser time, puesto en el monte de los olivos. and his feet are gonna touch Mount Olives. Y en ese momento el monte se va a partir. And at that moment, the mountain will be split in two. Pero este monte es también histórico, And this is also a historical porque mountain, por este monte caminó David, because el rey David. through this mountain, David walked through. Y David pues es un prototipo de Cristo. And David is a prototype of Christ. Y David caminó por ese monte. And David walked through the mountain. David salió por las puertas de Jerusalén, cruzó el torrente de Cedrón y crossed subió the al monte de door, los olivos. The torrent of Cedron, and he went up to the mountain of Tuvimos la Olives. oportunidad de estar en el jardín de la tumba, We also had the opportunity to be in the garden of the tomb. y tenemos noticias para ustedes. And we have news for you. La tumba está vacía. The tomb is empty. No hay nadie dentro de la tumba. There is no Pudimos- one inside the tomb. Pudimos entrar a la We tumba were able to enter, y no hay nadie. and there is no one. ¿Ok? El Señor no está The ahí. Lord is not there. Como dijeron los ángeles, ¿a As quién buscáis entre los vivos? The angel Entre said, los muertos, "Who al que está vivo. are you looking for among the dead who is alive?" Y el Señor ahí estuvo, And the Lord was pero there. después de 3 días Él fue But resucitado. after 3 days, he was resurrected. Y caminó And he 40 walked días. For 40 days, Caminó con sus discípulos he walked with his disciples. y llegó hasta el monte de los olivos. And he went up to the Mount of Y ahí Olives. les dio un mandamiento. And there he gave them a command. Les dijo, He said, me seréis testigos "You will be my witness en Jerusalén, in Jerusalem, en Judea, in all Judah, en Samaria in Samaria, y hasta lo último de la and to tierra. the ends of the earth."
Y yo creo que la ciudad de Garner And I es lo believe último de la tierra. Garner is the last of the earth. Porque aquí estamos alabando Because here we're y worshiping glorificando el nombre del Señor. and glorifying the name of the Lord. Después de caminar por esos lugares After walking through those y haber places llegado al Monte de los Olivos y haberles dado ese and mandamiento, having arrived to the Mount dice of la Biblia Olives, que una nube descendió it says that a cloud y descended. fue quitado de ellos, and fue it was- levantado. Jesus was taken away from them. Y los discípulos se quedaron viendo para arriba, And the disciples were just looking up, tristes, sad, porque su maestro les había sido quitado. because their teacher had been Pero taken dice la away. Biblia que se les aparecieron dos ángeles But the Bible says that two angels appeared to them, y se le pusieron al lado and they were on their side y le dijeron, varones galileos, and said, Galilean brethren, ¿por qué estás viendo al cielo? why are you looking up to the A heavens, este Cristo que ascendió al cielo, to the Christ who ascended the heavens? así como lo viste subir, Just as you saw him go up, así descenderá he will also come back al mismo lugar. to the same place. Y Dios nos dio la oportunidad de estar en ese mismo lugar. And God gave us the opportunity Glorioso, to be glorioso. in that same place. Y usted ve del Monte de los Olivos And you see that in the Mount of Olives, y ve Jerusalén al centro, ahí you al see frente. Jerusalem in the center, Y hay un tremendo cementerio and there is a big entre el Monte de los cemetery Olivos y Jerusalén. between the Mount Olives and Jerusalem. Hay un cementerio There is grande, a cemetery, grande. Y la puerta cerrada al otro lado. a large cemetery, and the door is closed. Algunos dicen que ese cementerio lo hicieron ahí Many said that that porque el cemetery Señor es tan santo was made there because the Lord is so holy que no podrá pasar por ese lugar. that he will not be able to go through that place. Los judíos dicen The Jewish men say que cuando el Mesías ponga el pie sobre el Monte that de los when Olivos the Messiah puts his foot on the mountain y camine hacia la puerta dorada, and heads to the golden door, todos los muertos que están en ese cementerio all those who are dead in that van a ser cemetery levantados. will be lifted. Pero la Biblia también nos dice The Bible also tells us que el monte será partido en dos. the mountain will be split in two. Y si el monte va a ser partido en dos, If the mountain is to be split in two, el cementerio también va a ser partido en dos. then the cemetery will be split in two. Y va a abrir el camino And he's para going que to el open Señor the pase way for the Lord to cross en toda su santidad in all his holiness y toda su gloria. and all his glory. Y la puerta que hoy está cerrada The door that is now closed no podrá más estar cerrada, will no longer be closed porque el Señor de gloria because the Lord of glory entrará por esa will puerta. enter through the door. La Biblia nos dice The Bible tells us que cuando el Señor fue levantado del Monte de los Olivos, that when the Lord was risen una from nube the Mount lo of levantó. Olives, a cloud picked him up. y hubo una voz en el cielo que And decía, there was a voice in heaven that abríos puertas eternas said, open heavenly doors, y entrará el Rey de Gloria. and the King of glory will enter. Y respondieron desde adentro, And from with ¿quién es inside, este Rey de Gloria? they said, who is this King of glory? Y dijeron, este es el Rey de Gloria, And they said, he Jehová de los ejércitos. is the King of glory, the Lord of Él hosts. He is. Él es He is el Rey de the Gloria. King of glory. Y el Señor pasó y atravesó los cielos And the Lord trespassed y hoy está the sentado a la heavens. diestra del Padre. Now he's seated at the right hand of God. La pastora Milly Félix declaró cielos abiertos. Pastor Millie declared Para open este año. heavens for this year. Ok, yo le dije a los hermanos allá en Israel, And I told the brethren in Israel, los cielos están abiertos. the heavens are open. Solo tenemos que creerlo. We just need to believe Los cielos it, están abiertos. that the heavens are open. Solo declaramos que están abiertos. We only declare Esa es that la they're declaración que open. hacemos. This is the declaration that we Que do, los cielos están that the abiertos. heavens Créalo are porque open. están abiertos. Believe it because they're open. Después de que el Señor entró,
After the Lord entered, No hay ningún versículo en la Biblia que diga que los cielos se cerraron. there is no Bible verse that says that the heavens are closed. Los cielos están abiertos. The heavens are open. La tumba está The vacía tomb is empty. y el Señor está en gloria, And the Lord is in glory. sentado, Hallelujah. esperando Waiting el momento cuando venga por su iglesia. on the moment to come get his church. El libro de Tesalonicenses nos dice que va a haber un arrebato. The book of Thessalonians says that there will be a Y es la rapture, única profecía and it's the only prophecy que no se ha cumplido. that has not been fulfilled. Es la única profecía It para is la iglesia que the no se ha cumplido only todavía. prophecy that has El not been rapto del fulfilled. Señor. The rapture. Pero cuando venga el Señor, la iglesia, nos vamos a juntar con Él en el aire, But when the Lord comes, the church will come together in the air. en el aire. In the air. Y la iglesia va a ser levantada. The church will be lifted. Los muertos en Cristo se levantarán primero, dice Pablo. The dead in Christ will rise up first. Y después los vivos, los que And habremos then those quedado. who are still alive. Amen. Es hermoso It is beautiful porque Israel because Israel está preparado is prepared para hacer el nuevo templo, is preparing to build the new temple para la venida del Señor. for the coming of the Lord. Tuvimos la oportunidad de visitar lo que se le llama el Instituto del Templo We had the opportunity to visit what is called the Institute of the Temple, y todos los utensilios que se usaban en el lugar santísimo. and all the utensils that were used in the most holy place. Ustedes saben que el templo estaba dividido en dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. You know, the temple was divided in two places, the holy place and the most holy place. Todos los instrumentos que estaban en el lugar santo All the utensils that were in the holy place están preparados. are ready. Tienen la mesa del incienso They have the table of the incense. Ahí la tienen, They have preparada, it there, prepared, lista para ready trasladarla de ese lugar al templo. to move it from that place to the temple. Tienen el pan de la propiciación. They have the bread of propitiation. Tienen un aceite They have oil que los tienen en unas vasijas de barro they have it inside jars of clay desde hace 2000 años, from 2000 esperando el years, momento para prender la menora, o sea, el waiting candelabro. for the time to turn on the menorah. El candelabro está preparado The menorah is ready, solo para pasarlo al templo. ready to be moved to the Está el temple. aceite, ya todo está listo. The oil, everything is ready. Tienen todas las piedras cortadas, They have the stones madera. cut, the wood. todo está ya preparado. They have everything ready. Tienen unos moluscos, o son como unos caracoles o They conchas del have mar, conchas. que la sangre de esos animales The blood of these es lo que animals sirve para teñir la ropa de los sacerdotes. is what tarnishes, To dye, dyes the clothes Esa of the sangre priest. está preparada de tal manera This blood is ready que eso in no such a se, way no se destiñe, that this will not fade. will not fade. Todo está preparado. Everything is Para el prepared templo. for the temple. Quiero que vaya conmigo al libro de Zacarías. I want you to go to Zechariah, No, perdón, al libro de Ezequiel. excuse me, the book of Ezekiel. Ezequiel capítulo 47. Ezekiel 47. Vamos a leer el libro de Ezequiel We're gonna 47, Ezekiel 47, del 1 al 12. 1 through 12. Y póngale atención And pay close attention a lo que este libro nos dice. to what this book tells us. Y aquí Ezequiel ha recibido una revelación del Señor Here Ezekiel is receiving revelation from the Lord. para cuando el templo sea hecho. So when the temple is built again. Y dice de or esta built. manera. And it says in this way. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte,
y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 2000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles en uno y al otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente, a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entre en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Glaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se secarán, no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Esta es la revelación que Dios le dio a Ezequías concerniente al pueblo, al templo. This is the revelation that the Lord gave to Ezekiel regarding the temple. Tuvimos la oportunidad We had the opportunity de pasar e ir al Mar Muerto. to go to the Dead Sea. Pasamos por En-Gadi, que fue lo que We- acabamos de leer ahí, Passed through En-Gedi, y pudimos sumergirnos, no sumergirnos, sino flotar, porque en And we el were Mar able Muerto todo el to- mundo flota, ahí nadie se hunda, todo el mundo flota. we were floating there in the Dead Sea. Lo importante de este mar And the important thing about the Dead es que Sea ahí is no hay ni un pez, that there are no fish, nothing, no ni fish, siquiera una nothing. sardina. Not even No a hay sardine. absolutamente nada There en is este lugar. nothing in that Por eso se llama el place. Mar Muerto, This is why it's called the Dead Sea, porque está muerto. because it's dead. Pero la Biblia nos dice, leímos en Zacarías, We read it que in habrá un Zechariah terremoto y that que el monte se partirá. there will be an earthquake and the mountain will be split in two. Y mire que las posiciones que marcan And the cómo este monte, gracias hermano, cómo el monte se va a partir. Dice que se va a partir It says that it will be split hacia el norte towards the north y hacia el sur. and south. Y hará un valle And there will be a valley del occidente from the east, to the west, para el este. to the east. Al este está el Mar Muerto. To the east is the Dead Sea. Y aquí nos dice que saldrá un río de debajo del templo de Dios. And here says that a river will come out of the temple of God. Y pasará por ese valle And it will cross the valley. y entrará al Mar Muerto. And it will enter the Dead Sea. Y lo acabamos de leer. And we just read it. Que las aguas serán That saneadas. the water will be healed. Y habrá peces. And there will be fish. Y dice que los pescadores tenderán sus redes And the fishermen will go fishing. Desde Throw their En-Gadi nets from En-Gedi to Englaim. to Engladaim. Englaim. O sea que son kilómetros So y these kilómetros de distancia are kilometers donde of este distance. río saneará las aguas del Mar Muerto. From how this river will heal the Y habla de dos waters. ríos. And it speaks about two rivers. El otro río es el río Jordán, The other one is the Jordan que él entra al Mar Muerto that también. also enters the Dead Sea. Pero el río Jordán no tiene
el poder espiritual para sanar las aguas. But the Jordan River does not have the spiritual power to heal the waters. Pero el río que saldrá del templo de Dios, But the river that will come from the temple of ese God, río sí podrá sanar las this aguas. river will heal the waters. Así somos nosotros. This is how we are. Nosotros nos podemos bañar todos los días, We can shower every pero day, el agua que sale de la regadera no nos puede sanar. but the water from the faucet does not Pero el cleanse agua us. del Espíritu Santo de But Dios the water from the Spirit nos sana completamente heals us y completely nos da vida and gives us y nos life. da vida eterna And it gives us y nos da eternal vida life. abundante It gives us y abundant nos da life. esa vida que nosotros tenemos It gives espiritualmente us this en este tiempo. spiritual life that we have. O sea que podemos ver So then we're able el to see aspecto natural the natural aspect y el aspecto espiritual and the spiritual en todo lo aspect que podemos leer en la Biblia. in everything that we read in the Bible. Y es glorioso. And it's Yo me gozaba en esto. I rejoiced in this Porque yo veía por la ventana del bus y veía el desierto de Judá. because from the bus I could see the desert of Judah. Vimos el monte We saw the mountain de la tentación del Señor, of temptation, donde dice of que the el, Lord, el diablo lo llevó para ser tentado. where the devil took him to be tempted. Y ahí estaba el monte. And there Ese was monte the no se ha mountain. movido de ahí It todavía. has not been moved from Pero that se va a place. mover un día. But one day will Cuando be el Señor moved. venga. When the Lord comes. Gloria a Dios. Glory to God. Y es hermoso, es hermoso. it's Yo me beautiful. gocé I rejoice en este viaje. in this trip. Vengo como lleno I come filled de todo lo que pude ver, of everything that I was able to see. lo que pude experimentar What I was able to experiment en este viaje. in this trip. Nos llevaron a otro lado They also took us donde hubo somewhere una else batalla, where there was a battle, grande batalla, a great battle, pero con pocos muertos. but with few dead. Nos llevaron a un monte They took us to a mountain donde el pueblo de Israel estuvo un día where the people of Israel were one day bajo el control del rey Saúl, under the ruling of King Saul. y abajo un valle And que se on llama el the- Valle de Elat, And on the bottom there is a valley. y al otro lado otro monte, And on the other side there's another allá donde estaban los mountain. filisteos. And that's where the Philistines were. Y allá estaba el paladín And there was the paladin que desafiaba who was daring, los ejércitos de Jehová. challenging the ¿Saben armies quién of era the el Lord. paladín? Do you know who this Goliat. was? Goliath. Pero llegó un pastorcito But a little small shepherd came y le dijo a Saúl, and said to Saul, ¿quién es este que desafía los ejércitos de Jehová? who is this man who is challenging the armies of the Lord? Y le puso la armadura a Saúl And Saul put him on the armor, y no podía caminar con and he ella was not able to walk porque no estaba acostumbrado. because he was not used to it. Él era un pastor de ovejas, He no era was un guerrero. a shepherd, not a warrior. Y bajó, descendió al valle So he went down to the y le valley, dijo al paladín, and he said to yo no Goliath, vengo contra ti I don't come against you con jabalís, ni con espadas, With ni con lanzas. a sword or an arrow. Yo vengo en el nombre de Jehová de I los come ejércitos. in the name of the Lord. Y con una piedrita pequeñita And with a small pebble, derribó a aquel Goliat, he defeated Goliath, aquel que estaba desafiando a los ejércitos de the Jehová. one who was challenging the armies of the Lord. Y ya hicimos algo significativo en ese lugar. And we did something meaningful in that place. Cada quien tomó una piedra Everyone took a y se la pebble, aventamos al Goliat. and we threw it to Goliath, A ese Goliat que llevamos por dentro, to that Goliath that we have ese inside, Goliat espiritual this spiritual Goliath que a veces nos domina, that sometimes dominates us. pero en el nombre de Jesús But in the name of Jesus, nosotros desafiamos we y challenge eliminamos and defeated a ese paladín this que viene en giant contra del pueblo del that Señor. comes against the Lord. Glorioso, glorioso. Glorious, glorious. Fuimos a otro lugar, disculpe que les estoy dando Excuse me that I am información, ¿no? Giving you all this Fuimos a otro information. lugar, si usted lo puede leer en Josué, en el capítulo número 10, If you read in Joshua chapter 10, que dice, Josué oró al Señor y le dijo, Joshua prayed to the Lord and said, Sol detente en Gabaón
sun, stop in Gibeon, y tu luna detente en el valle de Ajalón. and moon, stop in the valley of Ajalón. Ajalom. Y nos llevaron al monte, And they took us to this mountain, a Gabaón. to Gibeon, Y pudimos ver ahí abajo and we were able to see el valle de Ajalón. the valley of Ajalom. Nos dijo el guía The que los tourist judíos dicen was telling us that the Jewish men, que cuando Josué dijo que el sol se detuviera sobre Gabaón, told us that when Joshua asked the sun to stop in Gibeon, era para que ellos pudiesen ver a los enemigos del Señor. it was for them to be able to see the enemies. Y cuando la luna se posara sobre el valle, And when the moon will stop on the valley, los de Gabaón those in Gibeon no los pudieran ver a ellos. were not able to see them. Lo único que veían eran las sombras. The only thing that they saw was shadows. Pero la guerra no la ganó Josué. The war was not won Dice by la Biblia Joshua. que Dios mandó The Bible says that granizo God del cielo, sent hail from heaven, piedras grandes, great stones, y derrotó a los filisteos. and it defeated the Todos los Philistines. filisteos cayeron muertos. All the Philistines were dead. Vuelvo y repito, el que tenga la oportunidad And I repeat again, those who tiene have que the ir allá a opportunity Jerusalén y have to go to ver todas Jerusalem estas cosas. and see all these things. Fuimos a Galilea, We went to Galilee. navegamos en el mar de Galilea, We Seo, navigated with sail. y eso también fue glorioso. And this was also glorious. Algunos de los hermanos se bautizaron en el Jordán, Some brethren were baptized en in el lugar Jordan, donde dice que Jesús vino al Jordán in the place that says that Jesus came to the Jordan para ser bautizado por Juan el Bautista. to be baptized by John the Baptist. Ese es el lugar This is the place donde Juan Bautista vio al Señor where John the Baptist saw the y Lord dijo, and said, he ahí el Cordero de Dios "There is the Lamb of que God quita el pecado del mundo. who takes away the sin of the world." Aleluya, gloria a Dios. Glory to God. Y caminamos todo Galilea, We walked through Fuimos a Galilee. Corazín. We went to Chorazim. fuimos a Capernaum We went to y visitamos Capernaum. muchos lugares. Fuimos a Nazaret. We went to Nazareth. Estuvimos en el monte del despeñadero donde quisieron tirar a Jesús. We were in that high mountain where they wanted to throw Jesus. Y en realidad es from, un gran monte. and truly it's a y great muchas mountain piedras. and a lot of stones. Pero sabemos que nadie puede derrotar al Señor. But we know that no one can Porque defeat the Lord. lo pusieron en la orilla del monte. They took him to the top of this mountain. Y dice la Biblia que él pasó entre ellos And the Bible says that y he no lo pudieron agarrar. threw them and they were not able to throw him. ¿Quién puede detener al Señor? Who can stop the Lord? ¿Habrá alguien que pueda Is detener al there Señor? anyone who can stop the Lord? Nadie. No one. Y fue glorioso eso. Se And veía la ciudad de Nazaret al All fondo. this was glorious. We were able to see Nazareth. Y fuimos al monte de las bienaventuranzas. We went to the mountain of Beatitudes. Total que puedo hablar aquí toda la tarde okay, And de I lo que can say vimos all en afternoon Israel. here talking to you Pero about what we fue saw. glorioso. It was glorious. Anoche estuvimos viendo las fotografías con el hermano Abraham y Yesterday we were con la looking pastora at the Carmen. pictures with Abraham and the Y pastor. pudimos ver ahí a través de las fotografías lo que es un deslumbre muy pequeño And on the pictures, we just saw a small representation of what it is, de lo que es eso, la grandeza de ese lugar. of the greatness that this Comencé place diciendo is. que Israel es un pueblo grande I'm saying that Israel is a great en un país people, pequeñito, great people in a small pero country, bendecidos, but pero blessed, muy, muy bendecidos. very blessed. Pudimos ver las ruinas las ruinas de lo que fue el templo el palacio de Herodes el Grande. We were able to see just the ruins of King Herod's palace. Fuimos a Cesarea Marítima. We went to Caesarea.
donde Pablo estuvo preso 2 años where Paul was in antes de ser prison llevado a Roma. in jail 2 years before being taken to Eso lo Rome. podemos leer en el libro de los Hechos. And we can read this Él in the estuvo book ahí, of se les Acts. escapó de Jerusalén He was there, he escaped from Jerusalem, y lo llevaron a ese lugar. and they took him to this place. Y ahí están las ruinas de lo que fue And there lay just Cesarea. the ruins of what Caesarea was. Fuimos a Cesarea de Filipo, And then we went to Caesarea Philippi, que está Philippo, en Galilea, that's in Galilee. más adentro en el país. Y Further usted puede ver ahí into the todas las country. ruinas, You can see all the ruins, todo lo que quedó de aquel lugar. everything that was left from that place. Fuimos al lugar donde Pilatos juzgó al Señor. We went to the place in which Pilate judged the Lord, Y pudimos bajar, and we were able to go yo down creo que tal vez unos 30 metros. maybe 30 meters. Hicieron unas excavaciones They did some excavations hace unos 100 años, 200 años por ahí, about 100 years ago. y encontraron lo que la palabra dice, And they que es found- el enlosado. We found what the word of God says that is It's like a shiny stones. okay. Y estuvimos en ese lugar. And we were in that place. Ese es el lugar, ese es el That lugar original. is the original place. Esas piedras están ahí desde hace más de 2000 años. Those stones are there for more Porque than fue el lugar donde 2,000 years. Pilato juzgó al Señor. Because this was the place in which Pilate Y judged the caminamos por Lord. la vía dolorosa, We walked through the valley of sorrow, por donde el Señor caminó con su cruz, where the Lord walked with a cross. y llegamos afuera del muro, And then we went outside the y hay wall. una puerta pequeñita It's a small door por donde el Señor salió cargando la cruz. in which the Lord came out carrying the cross. Tal vez unas 2 cuadras hacia el frente Maybe 2 miles up front. está el To the Gólgota, front is Golgotha, donde el Señor fue crucificado. in where the Lord was crucified. O sea que él llegó a ese lugar cargando su cruz. Bueno, la Biblia nos dice que Simón de Cirene fue el que cargó la cruz. Algunos evangelios dicen que fue él y otros que fue Simón de Cirene. There is a debate in which Jesus, some say that Jesus carried the cross all the way, and some that there was another man helping him. El monte de la calavera The Golgotha, o el Calvario, como se le llama, or the Calvary, what is Está called, ahí. it's there. lo tienen, no lo tienen preservado They have not preserved this con el valor que debería de tener, with the value that it should have. porque es el monte donde el Señor fue Because crucificado. This was the mountain where the Lord was crucified. Pero para los judíos y los árabes For the Jewish and for the Arab no tiene Arabic ningún people, significado, it has no meaning. pero para nosotros sí tiene mucho But significado. for us, it has meaning. Yo no sé qué sintieron los demás, I don't know what everyone pero else yo sentí felt, como una profunda tristeza and I felt deep sorrow en ese lugar. in that place. Y al mismo tiempo, And at the same time, un tremendo gozo, a great joy, porque ahí el Señor pagó because there the Lord paid por mis pecados for my sins y los de ustedes y los de cada uno de and ustedes. each and every one of you. Tremendo. Tremendous. Es un pedacito nada más, It is a small pero lo que land, representa ese lugar but what that place represents para nuestras vidas for our life es grandioso. is great. No se puede comparar. It cannot be compared. El Señor viene. The Lord is coming. Vi que dice ahí en todos los carros dice Maranata. In all the cars it says, Christ is coming. El Señor viene pronto. Christ is coming El soon. Señor viene por su pueblo. Christ is coming for his church. Todo lo que se ve en Israel es historia. Everything that we see in Israel Eso ya is pasó. history. It already happened. Nosotros tenemos que estar preparados We need to be prepared para la venida del Señor. for the coming of the Lord. El Señor viene The Lord is y coming. viene por su pueblo And is coming for his people. y viene por una iglesia And he's coming for a church sin mancha y sin arruga. without blemish nor ¿Cómo está wrinkle. usted en este día? How are you today? ¿Está con mancha? Do you have any stains? ¿Está con arrugas? Do you have any wrinkles? Espiritualmente, ¿cómo está su vida? Spiritually, how is your life? Porque estamos en el tiempo de la gracia. We are in the time of grace. Nosotros tenemos ahora la oportunidad We now have the opportunity de ponernos bien con Dios. to
be an accountant with God porque el Señor viene pronto. because the Lord is coming soon. Estuvimos en un lugar en el Instituto del Templo We were in the Institute of the Temple. y algo que me impactó, yo creo que fue lo que más me impactó del viaje a Israel. Something that impacted me, and I think that was what impacted me the most in this En una trip. pantalla estaban pasando In a screen there y estaba un judío anciano was sentado an old Jewish man y sitting unos down, niños jugando alrededor. and some children that were playing around, Y hubo como un estruendo and there was like an earthquake, y los niños se pararon and the children stopped y empezaron a ver. and they began to see, Y fueron a levantar al anciano que estaba sentado. and they went to pick up the old man that was sitting down, Y salió en la pantalla. and on the screen it showed, Esta es la generación. this is the generation. Los niños están preparados. The kids are ready, Y eso es lo que ellos creen, and this los is judíos. what the Jewish, Y eso es lo que nosotros the debemos Hebrew de creer. believe, and this is what we are. Yo creo que nosotros somos la generación I believe that we're the generation que nos vamos a ir con el Señor. who will live with the Lord, Y los niños hay que prepararlos. and we need to prepare ¿Ok? the Porque así, children, así como los judíos están preparados, just as the Jews are preparing, esperando un Mesías que ya vino, preparing to see the coming of a Messiah who already came y no lo recibieron. and did not receive. La Biblia nos dice que a lo suyo vino, The Bible says he Y los came suyos to no lo his, recibieron. but those who were his did not receive him. pero nosotros, los que But creemos en su nombre, We who believe in his name, nos ha dado la potestad, he has el given, derecho he has given us de the ser power hechos and right hijos de Dios. to be called children Y of somos God. hijos de Dios. We are children of God. Y nosotros somos los hijos, los niños que estamos preparados para recibir al Señor. And we are the children who are ready to receive the Lord. Y esta es la generación. And this is the generation. Créalo. Believe Créalo. it. Believe it. Porque esta es la generación que Because va a ver al Señor. this is the generation that will see the Lord. Yo creo cuando Pablo dice, I believe when Paul says, los que hemos quedado, those who are left behind vamos a ser levantados con el Señor. will be lifted up with him. Yo creo que yo no voy a ver la muerte natural, I believe that I'm not going to see natural, sino que voy a ser levantado con el Señor. but I'm going to be lifted up with the Lord. Eso es lo que yo creo. This is what I believe. Lo que el plan que tiene el Señor puede ser otro, But the plan of the Lord may be another. pero eso es lo que yo creo. But this is what I believe. Me voy con el Señor. I will live with ¿Se the va Lord. usted con el Señor? Will you live ¿Se with va the con Lord? el Señor? Will you ¿Está go with the Lord? preparado para irse con el Are Señor? you ready to go with the Lord? Debemos de estar preparados para irnos We con el need to Señor. be prepared to live with the Lord. Fue un viaje extraordinario. It was an extraordinary Okay. trip. Sobrepasó las expectativas. It surpassed the expectations. Venimos rendidos, cansados, We come tired físicamente, physically, pero espiritualmente, but venimos spiritually fortalecidos, we are strong con nuevas with expectativas new expectations por lo que el Señor tiene para su iglesia y para su pueblo. in what the Lord has for his people, his church. Esté preparado, Be prepared, prepárese, be ready, be porque el prepared. Señor viene. Because the Lord is coming. ¿Quiénes pueden decir Maranata? How many can say El Maranatha? Señor viene. The Lord is El coming. Señor viene por nosotros. The El Lord Señor is viene coming pronto. for us, ¿Ok? for Estemos us. preparados Let us para be recibir al Señor. Prepared and ready to receive the Lord. Estamos pasando por el proceso de la santificación. We are going through the process of sanctification. Tenemos problemas, We have problems. tenemos enfermedades, We have sicknesses. tenemos conflictos, We have conflicts. pero eso es el proceso de la But santificación. this is the process of sanctification. Hemos sido ya justificados por la sangre del Señor We have been justified by the blood of Christ. y estamos pasando por el proceso de la santificación And we are passing through the process of y un día seremos sanctification. glorificados. And one day we will be glorified. Así como el Señor fue levantado en la Just nube as the Lord was lifted up in the clouds con un cuerpo glorificado, with a glorified body, nosotros también we will also seremos glorificados be y glorified ascenderemos and we will ascend, y estaremos con el Señor and we will be with the Lord por la eternidad. for an eternity. Llénese del Espíritu de Dios. Fill yourself with the Spirit of God. El río que leímos aquí que dice que llegaba a los tobillos, The river that we read here that
came to the ankles, y después a los lomos, and then to the y después hips, más profundo. and then even deeper. Y hasta hubo un momento donde ya no se podía pasar caminando, sino solamente a nado. And a moment came that it could not be crossed, but you have to swim. Ese es el río de Dios. This is the river of God. Ese es el río del Espíritu Santo. This is the river of the Holy Spirit. Ese es el río donde el pueblo de Dios The river in which the people of tiene que God estar sumergido en ese río. must be submerged in. Y leímos esto en el libro de Ezequiel, We read this in the book of Ezekiel, y es muy lindo no leer de esto. and it's beautiful Dice to que el read fruto, this. los árboles tendrán frutos It said that the trees will bear fruit para alimentar a las naciones, to feed the nations, y las hojas serán and the leaves para sanidad. will be for healing. Esto es en el Antiguo Testamento. This is in the Old Testament. Pero este mismo río, But this same river, y con las mismas cualidades, and with the same qualities, aparece en Apocalipsis 22. appears in Revelations 22. Ok, así que este río es real So this river is real y nos está esperando. and is waiting for us. Un día la Jerusalén espiritual, One day the spiritual esa ciudad Jerusalem, que está ahora amurallada, the city that has walls around, un día va a venir la nueva Jerusalén the new Jerusalem will y come. va a sentarse sobre donde And está la ciudad ahora, It will fall upon the city that is y todas in las now. naciones And all the nations vendrán will come a Jerusalén to Jerusalem a adorar al Señor. to worship the Lord. Ok, leímos fuimos a otro lugar, We went al to barrio another judío. place, to a Jewish La neighborhood. ciudad está igual que como estuvo hace 2000 años. The city is the same as if La as it pastora was Carmen dijo que 2000. Jerusalén tiene muros alrededor de ella. The pastor was saying that Jerusalem Si has usted walls. si usted viera los muros que hay alrededor de ella, If you see the walls that are usted around puede it, ver los muros You can antiguos, see están ahí. the walls are there, Y la nueva Jerusalén va a estar ahí. and the new Jerusalem Y will be tiene there. 4 barrios dentro de la ciudad. And they have 4 neighborhoods. Uno es arameo, One is arameo. Arameo. El otro es judío, Another one is Jew. el otro es cristiano Another one is Christian, y el otro es árabe. and the other one is Arabic. Son los 4 barrios que hay ahora mismo dentro de la ciudad. 2 neighborhoods that are inside the city. Pero todo eso va a ser convertido. But all of that will En be la nueva converted nueva into the Jerusalén. new Jerusalem. Usted ve las fotografías. You see the pictures. Cuando usted ve una fotografía de Jerusalén, lo que usted ve What es you la see- explanada del templo. What you see when you look at a picture of Jerusalem, you see the temple, Y lo que hay en esa explanada en este momento and what it's now in that temple. es una mezquita árabe, It's an Arabic mosque. mosque. Pero esa mezquita va a tener que ser quitada de ese lugar But the Arabic mosque will be taken out para el nuevo templo estar en ese lugar. for the new temple to be in that place. Porque tiene que haber una guerra. Because there has to be a war. Estuvimos en el valle de Jersel. We were in the valley of Hersel. Lo vimos desde el monte Carmelo, We saw it from Mount Carmel, donde Elías degolló a los 450 profetas de Baal y Acera. where Elijah beheaded the 400 prophets of En Baal. ese valle de Jersel, In this valley of ahí va a Herschel, ser la batalla de Armagedón. this is where Armageddon will take place. Y me llamó la atención And it caught my attention que no hay viviendas en ese valle. that there are no houses in that valley. Después de 2000 años, el valle sigue igual. More than 2,000 ¿Por qué years, cree usted and que it's es eso? still the same. Why do you think? Porque ahí va a ser la batalla. Because Ahí no vive nadie. there will be the Ese valle battle. está esperando No el one lives Armagedón. there. And this valley is waiting for Ok. Armageddon. Es un valle hermoso, It's a beautiful fértil, valley. Fertile. pero ahí va a ser la batalla final. But there will be the last battle. Y de ahí pues nos vamos a ir al templo. And from there we Al will go nuevo to the templo. temple, the new temple. Lo que dice, lo que Ezequiel le mostró, What lo que Dios le Ezekiel- mostró a Ezequiel, que le dio What hasta God las showed medidas to Ezekiel, and he even gave the measurements to Ezekiel para hacer el nuevo templo. to build the new temple. Decía la pastora Carmen
Pastor Carmen said que nosotros vamos a estar en esa ciudad. that we're going to be in that Esa city, ciudad espiritual. in the spiritual Nosotros city. vamos a estar en ese We're going lugar. to be there. Vuelvo y repito, And I repeat again, es hermoso ese lugar. the place is La beautiful. pastora también decía que es la ciudad más bella del mundo. The pastor was saying this is the most Si usted viera esa beautiful ciudad de place. noche, If you see the city at night, hermosa. it's beautiful. pero no lo hace hermoso o But- no lo hace hermosa la ciudad, los edificios y todo The lo que hay ahí, buildings and everything that is in there do not make the city beautiful, sino la presencia de Dios que está en but ese the lugar. presence of the Lord. Estuvimos en el Muro de los Lamentos. We were in the Wailing Wall. El Muro de los Lamentos es una extensión que hicieron del templo. The Wailing Wall was just an extension that they built. Y los judíos, usted me estoy the seguro que temple. los han visto cómo van a orar And you a have ese seen lugar. the Jews, how they go and pray, Y cry, ellos oran en ese lugar and they pray at that wall porque es el lugar más cercano because it is a place very close a donde estuvo el lugar santísimo cuando el templo estaba parado. to the most holy place. Y ellos creen And they believe y lo confiesan and they confess que it. cuando el general Tito en el año 70 destruyó el templo, That when General Titus destroyed the temple in year 70, la Shekinah del Señor, the, la presencia del Señor presence of the Lord se levantó del templo was lifted y se quedó en la pared de los lamentos. from the temple and it stayed at the Wailing Wall. Ellos creen que cuando van a orar ahí, They believe that whenever they están go en to la pray, presencia del Señor, they're in the presence of the Lord. porque la Shekinah del Señor está en ese lugar. Because the presence of the Lord is in that place. Y ellos se llama el Muro de los Lamentos And it's called the Wailing Wall porque ellos van a orar a ese lugar because they go and pray y a in that place. lamentarse por sus pecados And they wail for their sins. y a lamentarse porque el templo fue destruido And lament because the temple was destroyed. y a orarle al Señor And pray to the Lord que restaure todas las cosas. for a reformation of all things. Y eso lo hacen todos los Restoration. días. And this is done every day. Todos los días. Usted va al Muro de los Lamentos, todos los días hay gente orando. Every day there's people crying. Los judíos ortodoxos, Orthodox Jews, ellos no van al ejército en Israel. they don't go to the army. Les preguntan, y bueno, ¿y ustedes por qué no van al ejército? You ask them, why don't you go to the army? Porque or join sabemos the que army? Israel tiene un ejército que es poderoso. We know that Israel has a powerful army. Ellos le tienen respeto donde están en esa área. They have respect to them. Pero le preguntan a los judíos ortodoxos por qué no ellos por qué no van y tampoco los obligan para ir al ejército. But you as the Orthodox Jew, why don't they go to join the army? Y ellos dicen, And they say, porque nosotros somos el ejército de Dios. because we are the army of the Y Lord. nuestra pelea es espiritual. And our battle is spiritual. Y nosotros venimos a la presencia del Señor And we come to the presence of the a Lord orar para la restauración de to Israel. cry for the restoration of Y Israel. el gobierno no los obliga a ir al ejército. And the government does not Porque obligate us. reconocen que lo que ellos hacen espiritualmente They acknowledge that what they do spiritually es la protección que Israel necesita todos los días. is the protection that Israel needs every day. A veces criticamos a Israel por su política, Many times we criticize Israel for their politics, pero ellos están convencidos but they are convinced de que tienen un Dios that they have a God que los protege. who protects them. Hoy esta mañana pusimos en YouTube el Salmo 121 We put Psalms 121 on y YouTube. vamos a leerlo. Let us read it. Y este salmo, los judíos lo consideran como si fuera su himno nacional. This psalm is considered ¿Ok? the Porque national por el poder que anthem tiene este to the salmo. Jews. ¿Lo tiene? Salmo 121. Psalm 121. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda.
He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este salmo, como dije, lo consideran ellos como su himno nacional, pero es As para I was nosotros telling también. you, they consider Porque it as nosotros their levantamos national nuestros anthem, ojos. but we Nosotros levantamos nuestros ojos y miramos we lift up our eyes to the mountains. ¿a dónde? Where? Hacia arriba. To Porque nuestro the socorro viene de heavens, quién? because our helps Viene de comes Jehová. from the Lord. Hasta aquí lo vamos a dejar. And we will leave it to here. Espero que hayan captado I hope that you lo que have captured representa esta nación de Israel what the nation of Israel represents y lo que representa para nosotros. and what it represents for us. Porque nosotros somos, Because El we pueblo de are Dios. the people of God. la Biblia dice que Dios hizo un solo pueblo. The Bible says that Okay. He made one people. Ya no hay judíos, There are no longer any Jews, sino que nosotros los cristianos but we as Christians, somos parte del pueblo de Dios. we're part of the people of God. Los judíos le llaman al todo aquel que no es judío, The Jews call every other one who is not a Jew, le llaman gentiles. they call them Gentiles. Pero nosotros no somos gentiles. But we're not Gentiles. Nosotros somos de Cristo. We are of Christ. Nosotros somos cristianos, We are Christians, partícipes partakers con el pueblo de Israel. with the people of Israel. La Biblia nos manda The Bible a orar por commands us, Jerusalén. tells us to pray for Ponga en Jerusalem sus oraciones in your prayers todos los días. every day. Orar por el pueblo de Israel Pray for the people of God y orar por Jerusalén. and pray for Jerusalem. Porque es la ciudad del gran rey. because it is the city of the great Es la King. ciudad santa. Is the holy city Y es nuestra obligación and is our obligation de orar por ellos. to pray for them Para que Dios guarde a so Israel. that God may keep Israel, Jerusalem. Nosotros, la Biblia nos Israel. dice que Israel es como el termómetro. The Bible tells us that Israel is as a thermometer, Que nosotros podemos medir that we can measure cómo está la situación mundial how the situation por is lo que está sucediendo en Israel. worldwide by what is happening. Israel está en guerra Israel is in desde hace battle miles de años from 1,000 years y hasta ago el día de hoy. and until today. Todos sus enemigos están alrededor. All her enemies are around. ¿Dónde están sus enemigos? Where are your enemies? Sus enemigos están alrededor. Your enemies are around. Salimos de aquí y el enemigo nos está esperando. We leave this place and the enemy is waiting Pero for tenemos you. que salir But we need to leave convencidos convinced de que el Señor está con that the nosotros. Lord is with us. Que el poder del Señor That the está con power of the nosotros. Lord is with us. Pero debemos de creerlos. But we have to believe it. El mundo nos llama The world calls creyentes. us believers. y nosotros a veces somos incrédulos. But many times we are Okay. unbelievers. El mundo The world reconoce lo que nosotros somos. acknowledges what we are. Quien no lo reconoce somos nosotros. But what we don't Porque a veces nosotros no le acknowledge, creemos al Señor. because many times we don't believe the Lord. Y quisiera decirle que esto sucede en otras iglesias, como dicen otros pastores. And let me tell you that this Aquí happens también. in other churches, también. but it also happens here. Aquí también hay incrédulos. There are Okay. unbelievers Porque here no le too, creemos al Señor. Y because me we cuento don't yo believe mismo the Lord. también. And Porque I no le count creemos al myself Señor because we don't believe the Lord en su totalidad. in His fullness. Tenemos que creer lo que la palabra We dice, need to believe what the Word says, pero no solamente creerlo. but not only believe it. Hay que ser hacedores de la We palabra. have to be Y no solamente doers, oidores de la palabra, not sino only hearers, hacedores de la but palabra. doers of the Word. Yo quiero en este momento In orar this por ustedes. moment, I want to pray for you. Se ponen de pie You may rise to your feet, y vamos a orar. and we're going to pray. Y vamos a declarar cielos abiertos, We're going to declare pero es open simplemente heavens. una declaración. But this is only a declaration. Porque como les dije anteriormente, As I told you before, los cielos están abiertos. heavens are Okay. open.